Hola, bueno, quería compartir con vosotros un vídeo que le he pedido a Nerea que si se encontraba capaz de leerlo, me gustaría compartir con todos vosotros. Dentro de las terapias que ellos van haciendo cartas de despedida y entre unas cuantas evidentemente que nosotros conocemos algunas, otras no las conocemos a decisión propia. También nos cuesta gestionar todo lo que nos explica. Es duro, ¿no? Cuando te explica según qué cosa y ves que pues no te has dado cuenta o que alguien le ha hecho daño y no la has protegido, en fin, cuesta gestionar. Entonces, también le pedimos que la información pues nos la vaya dando también a poco, ¿no? Conforme nosotros la podemos gestionar. Pero sí que es cierto que esta carta, que si no mal recuerdo, es la carta de despedida a su yo perfecto, aquel autoexigente, aquel que es uno entre otros, de los motivos que le ha llevado a estar como está. Sería una de sus partes de la base de su iceberg. Bueno, pues en esta carta explica muy en general, pero si prestáis atención entenderéis cómo funciona, bueno, más bien cómo funciona, ¿no? Porque hay otras cartas en las que se entiende mejor en cómo funciona una mente que tiene un TCA, pero sí que entenderéis un poquito cómo ha ido evolucionando, cómo se ha ido adaptando a las diferentes etapas de su vida y a sus diferentes circunstancias. Y bueno, como al final acabó casi al borde de la muerte. Entonces, ahora la puedo poner, la puedo escuchar y la puedo leer. Casi que me la sé de memoria. Al principio era muy duro y muy difícil para mí, pero ahora creo que sí. La quiero compartir con vosotros porque también forma parte de mi granito de arena. Bueno, para que las familias que les pueda llegar este vídeo, pues a lo mejor se puedan sentir identificadas o no, o puedan entender un poquito más lo que es la salud mental, ese tema que es tan tabú, o puedan entender cómo afecta a nuestros jóvenes la sociedad en la que están viviendo, o no sé, porque evidentemente hay una intención y luego cada uno entenderá lo que quiera entender. Sí que es cierto que nosotros jugamos un poquito con ventaja porque sabemos bastante más, pero yo creo que con un poquito de sentido común y sin ser excesivamente críticos, se puede entender qué es lo que Nerea expresa en todo momento en su carta. Bueno, os dejo con ella y pues nada, ahí tenéis, a ver qué os parece. Carta de despedida a mi yo perfecto. Querida yo perfecto, te escribo esta carta para despedirme de ti, entenderte y hacer las paces contigo. Hemos vivido juntas desde que empecé a tener conciencia. Hemos hecho frente a muchas piedras y baches del camino juntas. Luchamos con las armas que teníamos en ese momento y utilizamos las únicas herramientas que teníamos para protegernos y para no quedarnos solas, al igual que para afrontar los miedos que nos iban surgiendo. Desde muy pequeñitas siempre hemos sido muy tranquilas y comprensivas. Nos enseñaron respeto, buen comportamiento, a obedecer las normas, a no causar problemas, a valernos por nosotras mismas y a tener criterio propio, a ser constantes y perseverantes, a ser cuidadosas con nuestras cosas y responsables con nuestras obligaciones, y a ser pacientes, consideradas y empáticas con los demás. Nos unimos a los adultos en sus conversaciones desde una temprana edad, porque nos sentíamos más maduras en cuanto a mentalidad que las personas de nuestra edad. De hecho, nos lo han dicho siempre.
Nos resultaban mucho más interesantes y más acordes a nuestra manera de pensar, además de ideales para adquirir más conocimientos. Al sentirnos tan diferentes a la gente de nuestra edad y por ello rechazadas y abandonadas, poco a poco los adultos o las personas mayores a nosotras pasaron a ser las únicas personas que podíamos asegurar que se quedaran a nuestro lado. En aquel momento y desde nuestra perspectiva de niñas, creímos que dependía de nosotras casi fuera. Solo debíamos mantener esa idealización que tenían de tu persona, esa misma que en un principio manteníamos para hacerles felices, porque aquello nos hacía felices a nosotras, pero que entonces se convirtió en una obligación, en algo que debíamos mantener para que nunca nos dejaran y nos siguieran queriendo. Así que asumimos un rol de perfección, que no dejara margen a cometer ningún error, por mínimo que fuera, para asegurarnos de que no se decepcionaran, perdiera la confianza en nosotras por darse cuenta de que no éramos aquella imagen idealizada que se habían creado y nos dejaran de querer. Esto nos requería una perfecta organización para llegar a todo, mucha responsabilidad y control, cosa que implicaba tenerlo todo previsto y no dejarnos fluir. A esto le sumamos el rol que asumimos en casa. De pequeñitas recuerdo que les decíamos a nuestros padres que queríamos un hermanito o hermanita. Al nacer Iker en el 2009 para nosotras fue una maravillosa alegría. Nos encantaba jugar con él, enseñarle el abecedario, a escribir, a leer, hacer operaciones matemáticas, etc. Así como hacían nuestros padres con nosotras. También nos encantaba cuando nos quedábamos solas con mi hermano y nosotras lo cuidábamos. Le poníamos la comida y nos quedábamos al cargo de la casa, porque además nos hacía sentir como confiaban en nosotras y que nos veían suficientemente capaces y maduras para tener esa responsabilidad. Con el tiempo adquirimos un sentimiento muy maternal hacia nuestro hermano. Por otro lado, hemos sido siempre un punto de apoyo muy importante para nuestra madre. Siempre hemos valorado el cariño, la educación y todo aquello que nuestros padres nos proporcionaban, y nuestra forma de agradecérselo fue cuidar de ellos, dentro de las capacidades que teníamos y que íbamos adquiriendo con los años, y protegerlos, además de mostrarles nuestro cariño con actos de amor y regalos a manos o dibujo. De pequeñas o dibujos. De pequeña cuando alguien decía algo malo de nuestra madre o se metían con ella, nosotras siempre la defendíamos. Ya fuese alguien conocido, un amigo o un desconocido, íbamos a protegerla siempre ante cualquier injusticia contra ella. De hecho, recuerdo que en alguna situación de estas lloramos de la impotencia que sentíamos. Acabamos asumiendo un rol de cuidadora ya no solo con Iker, sino también con nuestros padres, que son los que siempre nos han priorizado, querido y dado todo lo que han podido incondicionalmente. Para ello adquirimos herramientas como el no pasa nada, para que no se tuvieran que preocupar de nosotras, sobre todo si lo podíamos solucionar solas, y así pudieran afrontar sus otras preocupaciones con una carga menos por nuestra parte. Y podríamos seguir ayudándolos, sobre todo cuando a nuestro hermano le detectaron TEA y a nuestro padre hubieron cambios en cuanto a su TOC, su medicación, falta de trabajo, etc., que afectaron a su manera de ser. En ese momento decidimos ser un punto de apoyo para nuestra madre. Nunca hemos tenido un rol de madre en casa, pero sí que hemos estado en segunda posición en nuestro esquema familiar, por lo que cuando nuestra madre no estaba, nosotras pasábamos a tomar el control de la casa. Esa posición también nos permitía ayudarla a tirar hacia adelante, a nuestra familia, y a que cuando a ella se le acabara la energía ayudarla a recargar pilas para continuar. A nuestro padre también le intentábamos proteger y ayudar, al él mostrarse y sentirse y al nosotros percibirlo más incapacitado por varias circunstancias que cambiaron en su vida. Todo esto se sumó a nuestra imagen de perfección, al igual que mantener esos buenos resultados y esa constancia en mi vida estudiantil. Con el tiempo y a medida que crecíamos, con cada año que cumplíamos también aumentaban nuestras responsabilidades y la dificultad de cumplir con todas y de llegar a todo. Por ende tuvimos que aumentar la autoexigencia y el control, y para ello necesitamos llevarlo al límite. En aquel momento era la única manera que teníamos para conseguirlo. Esa era nuestra visión. Aquello implicó que creciera la ansiedad, el malestar, el miedo, la preocupación, el cansancio y la presión que sentíamos constantemente, además del nivel de alerta y control, cosa que fue afectando progresivamente a nuestra salud, tanto física como mental, porque llegamos a un punto en que mantener esa imagen de perfección para los demás implicaba sacrificarnos a nosotras mismas, sacrificar nuestras prioridades y nuestra salud y bienestar. Llegamos a tal punto de sufrimiento que necesité huir de todo aquello. Empecé por dejar de sufrir por aquellas personas que me hicieron daño y olvidar aquellos momentos en que sentí vergüenza o rechazo y me sentí vulnerable, como aquellos en que dejé de lado mi forma de pensar,
mis valores y cómo era para encajar con personas con las que realmente no quería parecerme. En aquel momento era necesario para nosotras, para tener a aquellas personas de nuestra edad al lado y que no nos rechazaran. Pero aproveché el momento de pandemia y bachillerato para cambiar de ambiente y descubrir quiénes éramos realmente. Aún así, aunque intenté que conociéramos quiénes éramos y dejáramos esa autoexigencia, no pude acabar con esta perfección. Quisiste seguir, mantuviste ese mecanismo con el rol de cuidadora y a nivel de estudios, y la presión siguió creciendo hasta que tuvimos que gestionarla como pudimos, porque ya era demasiada como para sobrellevarla. Dejamos de dormir para llegar a todo, cosa que lo empeoró y acabamos autolesionándonos, porque no encontramos ninguna otra forma de gestionar todo aquello, teniendo que seguir manteniendo aquella perfección que no querías dejar por miedo a la decepción y al abandono. No te juzgo, no era la manera, pero te comprendo, porque al fin y al cabo empezamos juntas en ello. Sé que era por miedo, porque después de tantos años sintiéndonos diferentes a la gente de nuestra edad, sintiéndonos rechazadas por ello y viendo que nos sentíamos más comprendidas y aceptadas por personas mayores a nosotras, nos aferramos a aquello por lo que creíamos que nos querían, a lo que veíamos que les gustaba y resaltaban constantemente para nosotras, pensando que si manteníamos aquello nos aseguraríamos de no perder a las únicas personas que sentíamos que nos valoraban de alguna manera. El miedo a volver a ser rechazada, a volver a sentir aquel malestar que provocaban el abandono y las críticas y a quedarnos completamente solas. Entiendo que fuera más grande y tuviera el peso suficiente como para no querer o no poder deshacernos de aquella perfección. Aún así quiero decirte que ya no estamos en la misma situación y que hemos encontrado personas que no nos juzgan y que se parecen más a nosotros en cuanto a gustos y maneras de pensar. Quiero cogerte de la mano y enseñarte el entorno seguro del que hemos conseguido rodearnos, en el que podemos desprendernos de esa perfección tranquilamente, porque las personas que están en nuestro entorno ya no nos valoran por esa imagen, sino que nos quieren por cómo somos realmente, por lo que se esconde detrás de esa perfección y por lo que les has dejado ver de ti. Ahora tenemos otras herramientas que podemos utilizar para gestionar esos miedos. La comunicación, la validez de nuestros problemas y emociones desagradables, el mindfulness, el dejarnos sentir, el pedir ayuda, la sinceridad, la empatía y comprensión con nosotras mismas y los límites, entre muchas otras. Y aunque ahora lo sepa, no te culpo, porque yo tampoco conocía estas herramientas en ese momento, y utilizamos las únicas que conocíamos, como las niñas que éramos y como cualquier ser humano. No nacemos con un manual de instrucciones sobre cómo afrontar correctamente la vida. Vamos creciendo y aprendiendo con el paso del tiempo, pero para ello muchas veces nos equivocaremos. Y esos errores no nos convierten en malas personas. Lo que define qué tipo de personas somos es el cómo gestionamos, actuamos y comprendemos ese error. Lo mejor es aceptarlo, aceptar que no somos perfectos y que todos nos equivocamos porque no lo sabemos todo. Esto rebaja la culpa y mejora el amor propio. Y a continuación detectar por qué hemos cometido ese error y aprender de ello para intentar no volver a cometer, buscando otras herramientas y otros métodos o una mejor manera de actuar ante aquella situación o una similar. Por ello siento la manera en que intenté cortar con esa perfección, porque tampoco era mi intención hacernos daño ni hacer sufrir a la gente que nos quiere. Quería que vieras el daño que nos hacía mantener aquella imagen y que también la gente de nuestro entorno fuera consciente de ello. No podía seguir con aquello. Nos estaba matando y quise probar una manera de vivir más relajada, sin tanta presión, en la que poder experimentar y conocer nuevas cosas, diferentes a aquello que nos estaba asfixiando y que no nos permitía vivir ni conocernos a nosotras mismas, descubrir quiénes éramos sin esa perfección. Mi intención era salvarnos y llevarnos a una vida lejos de aquella perfección. Estábamos al límite, al extremo, y creí que necesitábamos un gran empujón para salir de allí, pero me pasé. El empujón fue tan grande que desde fuera se percibió como un paso repentino hacia el extremo contrario, la rebeldía. En ese momento fue la única manera que vi que tenía de ayudarnos, aunque ahora sé que no es la manera. Esa confusión entre mi verdadera intención y lo que se percibía desde el exterior sucedió a causa de la mala comunicación, por la desesperación y el malestar acumulados de tantos años que sentía en aquel momento. Al mismo tiempo, esa confusión causó desconfianza, malentendidos y malestar en casa, ante tanta incomprensión de ambas partes. Ese malestar y esa incomprensión en casa, sumados a la rebeldía, provocaron que no pudiera seguir el ritmo del instituto, que quisiera evitar los estudios por el miedo que tenía de volver a sentir esa autoexigencia, ansiedad y presión que aparecían en mí, porque ya no podía aguantarlo más y sentía que si seguía me iba a destruir por completo. Esto les dio motivos a los adultos para confirmar esa rebeldía, y aunque yo les intentaba explicar mi verdadera intención y mis motivos,
No conseguí que me creyeran y me comprendieran, porque los hechos vistos desde fuera expresaban lo contrario y podían ser fácilmente interpretados como un acto de rebeldía y revolución contra los adultos y sus normas, cuando yo no quise nunca eso. Al ver que no me comprendían, apareció el dudar de mí misma, el automachaque, la invalidez e incomprensión de mí hacia mis intenciones y sentimientos, y la culpa y el odio hacia mi persona. Al ver cómo todo aquello afectaba a las personas de mi entorno y sobre todo a mis padres, y al ver y sentir que no podía más con aquella situación y lo que llevaba tanto tiempo cargando, no podía evitar pensar que todos estarían mejor y dejarían de sufrir si yo desapareciera. Así también desaparecería la razón de sus preocupaciones. Si no fuera por mis ganas de vivir y mi fuerza y mi espíritu guerrero, hubiera intentado acabar con mi vida. Pero como tenía una gran esperanza por estar mejor, muchas ganas de vivir, y no veía como solución suicidarme porque para mí era una acción que significaba rendirse y no aceptaba la idea de rendirme, la única manera que tenía de sobrellevar aquello era no sentir, desconectarme del dolor, cosa que solo conseguía a través del síntoma de vomitar, pero sobre todo de la restricción alimentaria y el exceso de actividad física. Eso me anestesiaba y me daba una sensación de control, cuando sentía que todo lo demás se salía de mi control, que vivía en un caos. Opté por llegar al límite, sentía que necesitaba llegar al límite y exteriorizar el malestar acumulado con los años para que los demás pudieran ver la gran carga que estaba arrastrando, y para poder validar yo misma mi malestar emocional. He aprendido que aquello me creaba una falsa sensación de control y que no necesito llegar al límite para sentir que merezco pedir ayuda, que mis emociones y mis preocupaciones son suficientemente válidas para comunicarlas y pedir ayuda. En ITA he encontrado otras herramientas para gestionar diversas situaciones, unas sanas para mí y para los demás. He aprendido que soy válida y que no soy una carga, y a elegir buenas armas para gestionar nuestras emociones, sin autoexigirme ni machacarme, y adecuadas según la situación y circunstancia. Es hora de abandonar esa imagen de perfección, de vivir tranquilas y de centrarnos en nosotras y en las personas que tenemos a nuestro lado, porque admiran, validan y valoran quienes somos y nos quieren por ello. Es momento de decirle adiós a esa perfección.